Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. En esta mañana quiero compartirles acerca de la riqueza de los hombres de Dios. La vida de los hombres de Dios es la gran referencia que tenemos para las decisiones definitivas que nos demanda la existencia. Voy a leerles en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La convicción de los hombres de Dios es un mensaje que nos obliga a pensar. En la gran demanda existencial de los seres humanos, leer a hombres como el apóstol Pablo son hechos que nos obligan a mirar la vida de una manera mucho más profunda de lo que habitualmente hacemos. Es sorprendente escuchar o leer cosas como estas, que alguien diga que no estima preciosa su propia vida, con tal de acabar su carrera con gozo, entendiendo que su gozo es la realización de la voluntad de Dios. En este caso, como en la culminación del ministerio que recibió del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una persona con una claridad enorme, con una convicción tan clara que sorprende por la seguridad y por la forma como asume las cosas, tanto que la vida suya está entregada a esa causa. Y si es necesario entregarla por la causa, no hay problema. Él habla con una propiedad en la que la razón de ser de su existencia está clara. Y eso, que nosotros lo podamos leer, que lo podamos entender, es algo que necesariamente nos tiene que obligar a pensar con mucha profundidad, entendiendo que eso tiene que ver también con la vida nuestra, que allí hay un mensaje para nosotros y que es una forma de actuar digna de imitar, es un mensaje para nosotros que debiéramos copiar o al menos hacer el trabajo para tratar de descubrir las cosas con nuestra propia vida, el propósito de Dios como este hombre lo tiene claro. En otro texto de la Biblia también, que tiene que ver con el mismo autor, o tiene que ver con la vida de la misma persona. La carta a los Filipenses, capítulo 3, dice en los versículos 7 hasta el 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El desprendimiento de aquellas cosas que Él ha descubierto que no han terminado siendo tan útiles como Él pensaba, tan grandes como Él creía, y ante la revelación del propósito claro de Dios, Él no tiene problema para desprenderse de aquello que antes era su razón de ser o el motivo de su orgullo. Y continúa diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Una vivencia, una experiencia, algo que lo realiza. Dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto significa para él esa experiencia de copiarle a Cristo, de ser semejante a él? Por lo que viene en el siguiente texto. Y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De hecho, porque él antes se movía alrededor de la ley de Moisés y su manera de interpretarla, y con la nueva claridad que le ha llegado de Cristo Jesús como una obra de fe, él le ha dado el giro definitivo a su vida. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sorprende que una persona vea esto como la razón de ser de su vida, y de hecho eso es posible porque la revelación que le ha llegado le permite vivir a ese nivel, y lo más sorprendente es que eso tiene que ver con su realización. Lo más impresionante es que él dice, esto es mi gozo. Bueno, nuestra gran necesidad de seguridad es una invitación a vivir en el Espíritu para experimentar niveles de convicción a la altura que se nos plantea en estos escritos. Lo determinante es que tomemos la decisión de vivir por fe. Como quiera que algo así solo es posible por la obra del Espíritu. Regresando al libro de los Hechos, en el mismo capítulo 20, los versículos que anteceden a esa expresión del apóstol Pablo, pues tiene que ver con un discurso de despedida que él les está dando a una congregación, en este caso la congregación en Mileto, ¿no? Él está en ese momento con ellos y él tiene claras cosas de parte de Dios que les comparte a ellos y se está despidiendo de ellos. Y lo sorprendente es que lo hace con una claridad impresionante. Dice el versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es interesante leer cosas así, porque en ellas él está hablando de cosas que tiene claras de parte de Dios. Pues él dice que el Espíritu Santo le ha mostrado lo que le espera. De hecho, es una persona que lee bien su vida, lee bien su entorno, lee bien sus tiempos, lee bien las cosas y sabe hacia dónde va. Es una persona que las cosas no la toman por sorpresa. Y de hecho toda esa claridad tiene que ver con la experiencia del Espíritu de Dios. Y el Espíritu le muestra las cosas. De hecho, como hemos entendido, el Espíritu no decide por él, pero la convicción que se genera es a tal nivel que él sabe que lo que el Espíritu le muestra es la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios es lo mejor para su vida, aunque sea una cosa exigente, pero él no puede negarse a algo así. Llama la atención también, por ejemplo, otro texto que yo quiero leerles en esta mañana,
que es el del Evangelio de Lucas, capítulo 4. En este capítulo del Evangelio de Lucas se nota la intención del evangelista de resaltar cómo la obra del Espíritu en Jesús lo movió a hacer cosas que normalmente uno no haría, pero Él las hace porque existe la convicción de Dios de que eso es lo correcto, que allí está el sentido de su vida y que allí Él se estará realizando como ser humano, se estará realizando en la voluntad de Dios. El versículo 1 de Lucas 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, las decisiones las toma Él en la claridad del Espíritu, porque entiende que esa es la voluntad de Dios y eso es lo que le conviene no solamente a Él, sino a toda la humanidad en el propósito de Dios. De hecho, con esa claridad del Espíritu se enfrenta a las tentaciones y sale victorioso. Un poco más adelante, después de que acaba la parte de las tentaciones, dice en el versículo 14: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fíjese, el Espíritu le da prestigio, el poder del Espíritu en él le da credibilidad. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y es interesante en esta narración de Lucas cómo se va haciendo énfasis en ese aspecto especial, ¿sí? El poder del Espíritu o la obra del Espíritu le permite vencer en la tentación, termina la tentación, el poder del Espíritu le da prestigio, le da credibilidad y llega a la sinagoga, le entregan precisamente el libro del profeta Isaías y abre en esa parte específica del libro profético donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso de su ministerio es posible porque el Espíritu del Señor está sobre él. Lo sorprendente es que en el versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El énfasis de Lucas es mostrar que el Espíritu de Dios en Jesús le permitía desarrollar las cosas con ese nivel de claridad, de tal manera que, según Lucas, Jesús sabe que esa profecía se está cumpliendo en él, en ese momento. ¿De dónde viene esa claridad? Es una claridad de una vida que se desarrolla en el Espíritu. También quiero decirles en esta reflexión que la victoria de nuestros referentes es el llamado definitivo que Dios nos hace. Conocer personas que asumen la prueba más exigente de sus vidas con semejante solvencia son experiencias que se constituyen en un llamado definitivo del Señor, toda vez que es una prueba que a todos nos tiene que llegar. Me estoy refiriendo nuevamente al apóstol Pablo. Volvamos al capítulo 20 del libro de los Hechos. En la parte contigua al texto que inicialmente les había leído, que es el verso 24,
donde él plantea que él no estima preciosa su vida con tal de acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Dice, a partir del verso 25, dice así, voy a leerles hasta el 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Impresionante que Pablo tenga esa claridad, que sepa cómo son las cosas y que pueda incluso aprovechar esa coyuntura para darles un gran mensaje a sus discípulos, a los creyentes de esa congregación, llamarles la atención y moverlos al compromiso. Y dice así: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tiene una conciencia tranquila, libre de toda culpa. ¿Por qué? Porque si algunos de ellos han tomado malas decisiones, se han equivocado, se han desviado, él dice: a todos les he anunciado lo que tenía que anunciarles. Y si tomaron esas decisiones no fue porque yo no hubiese hecho el trabajo, yo lo hice, ¿sí? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. De hecho, nos está revelando un estado de seguridad, de paz y de confianza, entendiendo algo que es definitivo, y es que ya él se va en un viaje sin retorno, ¿sí? Él sale para Jerusalén, sabe que a ellos no los vuelve a ver y habla con tal propiedad que eso se convierte en un mensaje para sus oyentes, de que tienen que tomar en cuenta eso como un llamado de Dios. En otra parte, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, donde a partir del versículo 7 dice esta carta así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Es de hecho un texto que nos presenta una claridad muy grande de alguien que ya sabe que se va a morir, pero no tiene ningún problema con eso. Lo asume con una solidez, con una solvencia que para nosotros eso es ideal. Se convierte en una alternativa maravillosa, en una necesidad de dar una medida semejante con nuestra vida. Son invitaciones que Dios nos hace a profundizar en el conocimiento de la vida. Podemos concluir entonces que la solvencia de los hombres de Dios, que revelan en los momentos más difíciles de sus vidas, es el mejor estímulo que tenemos para comprometer nuestra existencia con Dios, sin importar lo que nos pueda costar. Oremos. Dios de los cielos, te damos gracias en este momento por la gran oportunidad que hemos tenido de recibir tu palabra y ser motivados a través de ella a asumir posiciones claras con nuestra existencia. Ayúdanos pues, Señor, a tomar esas decisiones, a desarrollar ese compromiso a tal altura que nuestra vida se destaque, Señor, por la seguridad, por la confianza de saber hacia dónde vamos, porque lo que tú nos has propuesto es algo incomparable y es la razón de ser de nuestra vida. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.